¿Cuál es la razón de la marca para existir? ¿Cómo esa razón para existir en este momento se conecta con la crisis que estamos viviendo? Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos a un episodio especial de Podcast P&M que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo, con lo que empezó a suceder en el mundo a partir de este segundo trimestre del año en el que nos vimos afectados por la pandemia. Y lo contamos así porque sabemos que el podcast como elemento de contenido duradero puede ser escuchado en cualquier momento. Entonces hablamos de que nos referimos a un momento histórico, en el momento en que estamos grabando este episodio, que es en el mes de abril, pues ya la mayoría del mundo está en emergencia sanitaria, en aislamiento social, y obviamente las marcas, los medios, las agencias, el mercadeo y la publicidad tienen muchas dudas acerca de su futuro, de cómo asumir la comunicación, de cómo deben comportarse y de cómo leer esta realidad. Hoy tenemos como invitado a Martín Jaramillo, director de Twitter Next para Hispanoamérica, con quien queremos hablar de estos temas, sobre todo porque a la larga, desde Twitter, se tiene, digamos, un balcón especial para leer la realidad a través de lo que las personas mismas están diciendo. Martín, bienvenido al podcast de P&M. Gracias por aceptar esta llamada y bueno, ¿cómo está? Y cómo lo trata también este momento de aislamiento social. Pues Gabriel, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Creo que como a todos, pues el aislamiento nos tomó por sorpresa. Hay que acostumbrarse a esta nueva realidad y creo que también haciendo el ejercicio de sacar el mayor provecho de esto, ¿no? Hay momentos para dedicarle más a las cosas que a veces uno nunca ha podido hacer o no le ha podido dar el tiempo suficiente. Entonces, pues tratando de sacar provecho y salir con algo más de lo que entramos en esta cuarentena. Bueno, ahora lo de ser productivos o lo de que vamos a aprender hasta tocar el violín en cuarentena no aplica para todo el mundo porque no todos estamos con la misma disponibilidad de tiempo, ¿verdad? No, es cierto, es cierto. En muchos sentidos hay más tiempo para hacer más cosas, pero hay más responsabilidad, al menos de nuestra parte y de los que vivimos en este mundo del marketing y la publicidad. Creo que estamos viviendo un reto también muy grande y no solamente tratando de entender este contexto, sino tratando de guiar y ser pues como una luz que guía a muchos anunciantes en la medida de lo posible. Briefing. Bueno, usted es director de Twitter Next, un servicio que ayuda a las marcas a crear ideas centradas en las personas, a promover la conversación. Antes de entrar en materia, quisiera que nos explicara un poco cómo funciona esto y las marcas qué servicios se encuentran a través de Twitter Next. Claro, Twitter Next es un grupo de estrategas y creativos que lo que hacen es trabajar alineados con los principales anunciantes en Twitter a nivel global, la región a la cual pertenezco y el grupo que lidero. Provee este servicio para los principales anunciantes en Hispanoamérica. Lo que hacemos es trabajar de una forma similar a como se trabaja con una agencia, es decir, nosotros recibimos un brief, una información, y lo trasladamos, lo interpretamos y lo trabajamos bajo el entorno de Twitter. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es que transformamos los objetivos de negocio de los anunciantes en acciones de comunicación en Twitter, estrategias, ideas, pero además nuestro equipo hace posible cosas que normalmente no son posibles en Twitter como plataforma. Es decir, Twitter tiene unos formatos y tiene unas formas de interactuar y permite que las marcas interactúen con las personas de algunas formas, pero lo que nosotros hacemos es ir un paso más allá. Entonces, para darte un ejemplo reciente, hace poco, en el principal partido de fútbol, lo que se llama el Clásico Regio en Monterrey, acá en México, los dos equipos principales de la ciudad estaban en un juego y una marca que era que eran los patrocinadores de ese juego, lo que estaban buscando era ganar un poco en conversación sobre fútbol, ganar un poco de share de conversación y abríamos lo que llamamos un hashtag battle. Entonces poníamos un hashtag para el equipo A, un hashtag para el equipo B, y a medida que crecía la conversación de uno y otro, todas las pantallas del estadio cambiaban y hacían un takeover del estadio. Entonces esto generó que el partido no solamente se estuviera celebrando en la cancha, sino que todos los fans de los equipos también estaban jugando su propio partido y buscando que su equipo tuviera más tiempo visible en las pantallas. Entonces tenemos la forma de conectarnos con
a través de APIs con servicios de outdoor o hacer automatizaciones o hacer conexiones con inteligencia artificial, que fuimos uno de los primeros equipos a nivel global en incorporar inteligencia artificial a las campañas. En fin, siempre tratamos de llevar esto un paso más allá. Bien, y actualmente con cuántas marcas están trabajando como a través de Twitter Next o con qué tipos de equipos de mercado. Mira, nosotros trabajamos con cerca de 30 de los principales anunciantes en Latinoamérica. Muchos de esos anunciantes pues son compañías grandes que son multimarca. Entonces, si te diera un número aproximado, creo que estaríamos hablando de unas 80 marcas en Latinoamérica. Bien, eso también les permite a la vez, supongo, retroalimentarse sobre las diferentes objetivos de las marcas, los propósitos, como los intereses que están interesadas en tratar con las diferentes audiencias digitales. Exactamente. Y nos permite entender también a nivel regional cómo podemos alinearnos y cómo podemos tener cosas que tengan un efecto más profundo en la región. Bueno, recientemente ustedes sacaron un informe, o nos llegó aquí un informe en el que nos hablan sobre cuál es la manera apropiada para que las marcas asuman la comunicación, la vocería en este momento de crisis, de aquello que se puede decir, de aquello que hay que manejar de manera más prudente y bueno, y de cómo las marcas se están conectando con los usuarios en los entornos digitales. Quisiera que habláramos un poco de esto, de cuáles son esos principios o de cómo están leyendo ustedes la realidad de cómo se está expresando las personas y las marcas en este entorno de crisis y de cuáles son como esas buenas prácticas. Aquí, por ejemplo, ustedes mencionan, mantenerse al día, que es como uno de esos principios. En ese sentido, ¿qué han podido advertir de lo que esté sucediendo con personas y marcas? ¿Qué tanto se está confiando en la información y en qué tipo de información se está confiando y cómo esa información genera una percepción de opinión? No sé si podemos llegar hasta allá. Pues claro, y creo que la pregunta que acabas de hacer tal vez nos va a tomar la mayor parte del tiempo Yo sé. que tenemos acá, pero te la voy a responder por partes. Creo que vale la pena que tengamos un contexto inicial y hablemos después de algunas medidas y de algunas recomendaciones que estamos viendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la crisis del COVID es que tanto para los anunciantes, para el entorno del marketing, como para las personas, esto pasaba solamente en las películas. Esto no era real. Sí. ¿No? Esto que estamos viviendo, esto no era una posibilidad siquiera, ni para nosotros, ni para nuestros padres. Entonces ya llegó, ya existe, ya es una realidad, es tangible, estamos viendo los efectos, estamos viendo lo que puede pasar y estamos viviendo una incertidumbre en la que realmente nadie tiene claridad de cómo manejar esta situación. Entonces, y estamos hablando a todo nivel, no tienen tanta claridad los gobiernos, no tienen los sistemas de salud no tienen tanta claridad de qué puede pasar, qué no puede pasar, cómo manejamos, sabemos que hay unas acciones, que aplanar la curva, etcétera, pero la realidad es que no sabemos cómo funciona esto. Entonces, cuando ya hablamos del entorno de marketing, lo que estamos viendo es que el primer efecto, el efecto a corto plazo es lo que ya estamos viendo y es una retención y una pausa en presupuestos, ejecución de presupuestos a nivel de marketing. A mediano plazo se estima que los efectos de la crisis del COVID pueden ser igual o más graves que la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008 que afectó a todo el mundo. Pero también esto plantea unas posibilidades en el largo plazo y es que vamos a ver cambios de comportamiento en los consumidores que vale la pena seguir y vale la pena asimilar desde ya. Dentro de esos cambios, por ejemplo, se estima que puede haber cambios en el consumo de productos financieros. ¿Sí? El pequeño y mediano empresario que sabe que esto ya es una posibilidad en su vida y que esto en cualquier momento, si se repite, lo puede sacar del juego, pues va a querer estar más seguro en una época de esta. La reconfiguración de productos financieros que permitan a las empresas estar a flote en estos momentos va a suceder. La forma como compramos va a suceder. La forma como nos relacionamos con las personas está cambiando y se va a ver modificada de por vida. Yo, como anécdota personal, tuve una reunión con mis ex compañeros de colegio con los que no hablaba hace 20 años y solamente se dio porque
estamos redescubriendo el valor de plataformas digitales como forma de interacción social seria, ¿no? Antes como que ahí la evaluábamos, pero hoy en día es una oportunidad seria. ¿Ah? Entonces, en todo ese entorno también hemos descubierto que lo primero es que las marcas que están usando la crisis del coronavirus como una oportunidad de marketing están generando mucha fricción con sus audiencias. Entonces, esto no es una oportunidad de mercadeo. Lo primero que hay que decir es, no es una promoción de quédate en casa y te damos esto, o por el coronavirus tienes esto. No. Primero, porque las personas no quieren que se les esté recordando todo el tiempo la ansiedad y la angustia que estamos viviendo alrededor del coronavirus. Y segundo, porque la forma de tratar este tema por parte de las marcas tiene que ser propositiva. No es un escenario para que llevemos a las personas al consumo, necesariamente, aunque es la necesidad primordial, pero tal vez el principal aprendizaje que estamos viendo en este momento, la principal acción que podemos recomendar a muchos de los anunciantes es, primero, hay que asumir que hay categorías, y esto no aplica a todas las categorías, hay categorías que tienen que hacer lo que llamamos un repurposing communication, darle un nuevo propósito a sus planes de comunicación. ¿Por qué? Porque si bien esto no es una oportunidad de mercadeo, hay que seguir hablando, porque las marcas que tengan una ausencia grande en esta época, les va a tomar mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y mucho más dinero ganar la inercia que traían antes del COVID, ¿no? Entonces, volver a hacer esfuerzos desde el funnel, de upper funnel, lower funnel, puede ser un poco más complicado para aquellos que hayan guardado silencio. Pero, si queremos hablar, es importante entender que tal vez debemos dar 2 pasos atrás o un paso hacia atrás. Y que el objetivo en este momento es mantener vivo el awareness, ¿no? ¿Y por qué es importante mantener vivo el awareness? Porque si no estamos logrando conversiones, si no estamos logrando lealtad o advocacy, pues lo que podemos hacer es seguir comunicándonos con nuestra audiencia. La forma más eficiente de hacer esto hoy en día es revisando el propósito mismo de la marca. Las marcas que tienen definido un propósito, que tienen un ADN claro, que tienen unos valores claros y son capaces de activarlos en este momento, pues están aportando a la situación y están siendo parte de la solución, no están siendo parte del problema. Entonces hemos visto marcas que lo que están haciendo es, por ejemplo, que suspenden su producción de su producto principal y lo que hacen es adaptar sus funciones para que se produzca alcohol y gel antibacterial. O hay marcas que están asimilando una de las 3 funciones básicas de cualquier marca cuando habla, que es educar, informar o entretener. Y se están enfocando a mantener vivos su awareness, educando. Estamos en un momento en donde las personas tienen más disposición y tiempo de aprender cosas nuevas. Estamos teniendo un boom de nuevos chefs y reposteros como nunca antes había visto la historia de la humanidad. Personas aprendiendo de música, personas viendo películas. Entonces, ahí el tema es cómo mantengo vivo mi awareness, cómo hago más visible que nunca mi propósito de marca, porque además el propósito de marca en este momento es la posibilidad de traer una noticia, no de dar un mensaje. Y ahí creo que hay una diferencia grandísima, ¿no? Cuando yo tengo una noticia sobre mi propósito y digo, miren, por ejemplo, veamos el caso de una marca que dice, miren, parte de lo que tenía invertido en medios lo voy a donar a pequeños y medianos empresarios. Pues está trayendo una noticia. No estoy diciendo que esa sea la única forma de hacerlo, no estoy diciendo que eso sea pues la forma única de hacer acciones que sean pues nobles y loables. Pero cuando una marca sale y dice voy a donar esto para que las personas y las empresas pequeñas y medianas que están sufriendo pues puedan tener un poco de visibilidad, estás dando una noticia, estás generando vínculo emocional y estás alineándote con tu propósito. Eso es. Dime, por favor. Sí, no, quisiera puntualizar algunos aspectos sobre lo que hemos venido hablando y es, usted hace un momento mencionaba que sí, este no es un tiempo que represente una oportunidad de mercadeo, es decir, las marcas deben ser propositivas.
Quisiera preguntarle si desde alguna manera ustedes desde su percepción o desde su análisis ven que hay marcas que lo han asumido así Que o lo han, que que lo lo han han asumido como, como una como una oportunidad. oportunidad de marketing. Sí. Sí, hemos visto un par de casos. Afortunadamente no ha sido como el común entendimiento de los anunciantes, y creo que en eso hay que rescatar y hay que aplaudir que estén teniendo la sensibilidad suficiente y el entendimiento de la situación suficiente para no convertirlo en una oportunidad de descuento, promo, la promo COVID, ¿no? Hemos visto un par de casos. En Twitter las personas son mucho más vocales con sus opiniones y son mucho más vocales con su percepción de la situación. Entonces esto, como te decía al principio, puede generar un poco de fricción, lo hemos notado. De nuestra parte, directamente lo que estamos haciendo es guiando a los anunciantes sobre cómo es la mejor forma de activar sus campañas, de cómo encontrar un nuevo propósito a mantener viva una conversación hoy en día. Y estamos también proactivamente tratando de descubrir cuál es el propósito de todas estas marcas para ver cómo lo hacemos, lo sacamos a flote y cómo generamos acciones o comunicación que mantengan viva esa conversación y esas noticias que le podemos dar a las personas. ¿Y cuál es esa vía? Digamos, ¿cuáles son esas indicaciones para reorientar esa comunicación que deben seguir las marcas? Esos... Mira, la guía es, a ver, las principales marcas en el mundo, una de las mayores marcas en el mundo, tienen en su ADN un propósito, ¿no? Una razón de existir, la razón por la cual existen. Y hay marcas que que si bien no guían su comunicación a través del propósito, han adoptado causas que ayudan de alguna forma a la sociedad y que de alguna forma también mantienen viva una conexión emocional con las personas. Entonces, la primera recomendación es revisitar el propósito de la marca. ¿Cuál es la razón de la marca para existir? ¿Cómo esa razón para existir en este momento se conecta con la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo ese propósito de marca, esa razón por la cual la marca está haciendo lo que hace, pues se convierte en algo distinto para hacer en esta época? ¿Cuáles serían esas acciones? ¿Quién necesita activarse para que esas acciones o esa comunicación viva? Y no tiene que ser que todos los propósitos sean salvar el mundo. Hay propósitos de marca que son simplemente entretener o hacer que las personas se sientan más libres y se sientan con una carga menos pesada sobre sus hombros en una época de estas. Entonces creo que ahí está un poco la esencia de cómo hacerlo. En Agenda, lo que la industria pregunta. Bien, y hablábamos ahorita que hay muchas marcas que una de las acciones que tomaron, o algunas, no muchas, fue donar la publicidad para donar el presupuesto de publicidad o parte del presupuesto de publicidad y mercadeo para hacer con esto apoyos pues a poblaciones en riesgo, a la fabricación de otros tipos de productos. Incluso hay algunas que han decidido cambiar su línea de producción para producir otro tipo de productos a los que usualmente su marca no estaba acostumbrada. ¿Esto qué efectos podría tener para los medios, para las agencias, para el sector de la comunicación en sí? Es decir, evidentemente se necesita, pero a la vez es quitarle un motor de movimiento, un motor de capital que hace que la industria del mercadeo se mueva y a toda la cadena que está integrada. Sí, por eso te decía que es una acción aislada. El tema de la donación es una acción aislada. Mira, hay el tema de hacer un repurposing de communication, como lo hemos llamado internamente y para efectos pues, de alineación global, es el término que usamos. Hay distintas formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un cliente de la industria financiera, uno de los principales jugadores en el mercado financiero en México, que es además uno de los principales patrocinadores de la Liga de Fútbol Mexicana. Y en esta época en que no hay fútbol, lo que está haciendo es reenfocando sus esfuerzos para que se genere la I-Liga. Entonces están haciendo transmisiones de partidos de FIFA, de Xbox o PlayStation y están armando como un nuevo... Y ahí también hay un nuevo propósito, ¿no? Si antes estaban asociando con el fútbol como forma de conectarse con las personas, pues aquí están encontrando una nueva forma de hacerlo. Y eso no solamente está representando una nueva oportunidad para que esto pueda ser promovido en distintos medios, sino que genera una oportunidad a futuro.
hay muchas formas de activar esto. Tenemos clientes que están lanzando, clientes en la industria del entretenimiento digital que están abriendo contenidos gratuitos, por ejemplo, para las personas, pero también esos contenidos gratuitos, pues de alguna forma se convierten en periodos de prueba, ¿no? No es un mensaje directo de prueba, no, pero abren contenidos digitales, saben que las personas están entreteniéndose, tenemos marcas de consumo masivo que lo que están haciendo es enfocando todos sus esfuerzos de comunicación a que las personas que viven solas aprendan a cocinar y pues al mismo tiempo eso de alguna u otra forma los expone a sus productos, pero no es un mensaje directo de, mira, aquí está este producto, llévalo, sino démosle un propósito a estos productos y démosle un propósito específico a la situación y a lo que estamos haciendo para que pues esto sea más llevadero, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ¿ustedes han identificado si ha habido reconexión de usuarios con la plataforma de Twitter como tal? O sea, si ha empezado, si ha variado el comportamiento de uso de la plataforma y como hacia qué tendencias. Absolutamente, absolutamente. No hemos tenido un crecimiento. El último reporte que tengo era que habíamos crecido a nivel global un 20, es que creo que está entre 22 y 25%. Te podemos confirmar el dato, pero sí ha habido un enorme crecimiento en el uso de la plataforma. O sea, tener cualquier crecimiento de más del 20% en una plataforma como Twitter a nivel global significa millones y millones de personas conectándose todos los días. Lo curioso es que también hemos visto que hay muchas personas que se están conectando para saber efectivamente qué está pasando con la crisis del coronavirus, que quieren estar al día. Por otro lado, hay como una gran parte de la conversación de Twitter va hacia los deportes. En un momento donde no hay deportes, estos espacios se están llenando de nuevas formas. Las personas están mucho más dispuestas a compartir su cotidianidad, ¿no? Sus logros del día a día. El que pudo hacer su torta de banano y publicó la foto, pues entonces hay interacción de cuéntame cómo la hiciste, o el que está haciendo ejercicio en la casa. Nos ha demostrado que hay una nueva cotidianidad, ¿no? Que se ve reflejada en la plataforma. Claro, y hay dos, digamos, también hay dos factores que se mueven mucho en este momento y es uno, el de la información, el de saber qué está pasando y para eso la gente está recurriendo mucho a Twitter porque... y al respecto quería preguntarle, ahorita mencionó el segundo, pero al respecto quería preguntarle, ¿sienten ustedes que hay momentos en que los usuarios confían más en otros usuarios que ven en Twitter que en los mismos medios de comunicación? Creo que de cierta manera eso es un efecto de las plataformas digitales, ¿no? Creo que Twitter, hay un sentido, el usuario de Twitter es un poco más inquieto en la búsqueda de la información y trata de informarse un poco mejor, ¿no? Es decir, no toma tan en serio y tan directa las recomendaciones de terceros, busca más información al respecto. En otras plataformas, por algún grado de familiaridad con las personas con las que interactuamos, puede haber un vínculo de confianza que nos lleva a creer un poco más en las cosas. El usuario de Twitter es un poco más crítico en ese sentido. Pero además hemos venido adelantando y desde que comenzamos con esta crisis, acciones para que sea mucho más visible la información de organismos oficiales, ¿no? Entonces, si tú entras a la plataforma en este momento, Sí. al menos en México, vas a ver que los destacados, y en Latinoamérica, los destacados vienen directamente de fuentes oficiales. Entonces, nosotros no podemos tocar el contenido de los usuarios, somos una plataforma absolutamente neutral, pero sí tratamos de que sea más visible la información oficial para evitar distorsiones de la información. La que tiene algún grado de confiabilidad. Exactamente. Y quisiera que nos diera algunas recomendaciones en cuanto a relación de marcas usuarios en temas de servicio al cliente, porque sabemos que en estos tiempos el Twitter se empieza a usar como la plataforma o una de las plataformas más importantes en materia de servicio al cliente. Uh-huh. No sé. Mira, esto depende mucho de la categoría a la que se pertenezca, ¿no? Creo que no es el mismo approach para una categoría como entretenimiento digital, ¿no? Las plataformas de contenido digital que en este momento están disparadas y que se están viendo beneficiadas de alguna forma de esto, frente, por ejemplo, a una categoría de venta de automóviles, ¿no? Porque los efectos y la forma de interactuar con los clientes en ambos en este momento es muy distinta. Lo que sí diría es, este es el momento
de mantener vivas las relaciones con los clientes y mantener vivas las relaciones, además con un reto adicional, y es que dentro de esa idea de que este es el momento en que mantener vivo el awareness es más importante que nunca, pues creo que hemos llegado a lugares comunes, ¿no? Entonces vemos 180,000 newsletters al día y vemos 28,000 webinars al día y vemos, ¿no? Entonces creo que lo importante de mantener viva esta relación es, primero, el enfoque personalizado en la medida de lo posible puede funcionar, humanizar la comunicación. Las marcas deben dejar de institucionalizarse de alguna forma en sus mensajes y tratar de ser más humanas, más personales, más cálidas. Las personas están necesitando un sentido de seguridad y un sentido de que todo va a estar bien, y humanizar el lenguaje de la marca puede ser fundamental. Entonces creo que eso podrían ser un par de recomendaciones que podría darte. Bien, la parte final del podcast de P&M se llama El Confesionario. Es un espacio en el que le hacemos a nuestros invitados 3 preguntas para conocerlos mejor. El Confesionario. Y lo que quiero preguntarle para empezar es, ¿qué campañas que hayan usado Twitter, campañas de marca que hayan usado Twitter, son las que más ha disfrutado, las que más le han parecido a usted creativas o no sé, que le hayan llamado la atención? ¿Cuáles recuerda? Recuerdo una de un lanzamiento de una comedia en México hace un par de años que hicimos con un anunciante precisamente de la industria del entretenimiento, y lo teníamos que hacer con 10 comediantes de stand-up comedy, y generamos 144 videos con ellos para poner en Twitter, y evidentemente el proceso pues fue es como unas vacaciones, sí, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. Ver los contenidos, verlos armar sus chistes, ver cómo piensan y arman sus chistes, estuvo muy bueno. ¿Eso fue alrededor de qué cuenta o de qué hashtag? Eso lo hicimos con Amazon Prime Video en México, para el lanzamiento de una campaña que se llamaba LOL. Es una serie que es Last One Laughing. Sí. Sí, esto sucedió y ya el año pasado, finales del año pasado, creo que hicimos la segunda parte de esa campaña. Entonces la recuerdo muy bien. Increíble. ¿Qué tweets que no imaginó nunca publicó en estos días de aislamiento? En estos días de aislamiento voy a tener que revisar. Un segundo. Pero sí reconoce que hubo un cambio en su comportamiento de usuario también, ¿verdad? Pero, por supuesto, yo soy uno de los nuevos reposteros. Creo que hice un tweet acerca de un soufflé de chocolate. Vi una receta en Twitter precisamente y la hice y la publiqué con todo el orgullo del mundo. Creo que eso salieron un par de personas que también lo quisieron hacer y me enviaron fotos después de cómo les había quedado. Tal vez ese puede ser uno. Bien, de nuevo repostero. Yo sé, quisiera saber cuáles son esas cuentas que sigue, pero no a las cuentas que sigue por la profesión o por el negocio, sino esas cuentas que sigue para entretenerse, o sea, esos tuiteros que más le gustan o que disfruta. Hay varios. Hay una cuenta que se llama Universal Curiosity, que tiene como unos temas, o sea, te habla desde por qué las pelotas de tenis rebotan de cierta forma o por qué los panes crecen en el horno. Son como daticos curiosos muy interesantes, pero también me gustan mucho las cuentas que generan hilos con historias interesantes. Hay un tuitero en México que se llama Rafael Poulán, y él todos los días tiene la costumbre de hacer un hilo contando la historia de un evento particular en la historia. Entonces, hoy les voy a contar la historia de la peste española. Por ejemplo, hace poco hizo una de estas y desarrolla un hilo con 10, 15, 20, 30 tweets, con imágenes, con datos. Esos me gustan mucho. Y las cuentas de humor. Creo que Twitter es una plataforma que, si bien exige un poco más de curaduría para divertirse y para tener un feed muy interesante, recompensa mucho porque la variedad de contenido es muy amplia. Entonces yo tengo muchas cuentas de humor, tengo muchas cuentas de literatura que me gusta mucho, tengo de música, y hay unas de humor que son muy buenas. Hay gente que es muy ocurrente, muy, muy ocurrente. Bueno, les recomiendo la mía de lingüística, @lenguasueltaLS, ya mismo. que es de otro podcast.
tengo que moverla más. Y quería, ya que lo acaba de mencionar, aprovecho para preguntarle, ¿cuáles son los tips para hacer un buen hilo? Pues creo que un buen hilo está creado cuando sabemos combinar textos con imágenes, con datos, no hacerlo muy pesado, hay que hacerlo que sea entretenido, que sea liviano. Todos los tweets que están acompañados con una imagen o con multimedia incrementan en un 30% su engagement, así que mantenerlos muy visuales. Cada uno de los tweets debe añadir algo a la historia. Los tweets que van como saltando mucho entre información, opinión, información, pues creo que tiene que ser un poco más concretos. Twitter creo que la esencia siempre ha sido la brevedad, entonces ver de qué forma se puede contar una historia de la forma más completa con los mínimos elementos posibles de información, ¿no? Creo que ahí puede estar. Y bien, y si vamos a Dummies, el hecho de escribir abro hilo ya enlaza todo el hilo, ¿o hay alguna otra condición técnica? Sí. El abro hilo es fundamental para que las personas sepan que es una historia más larga. Es decir, la plataforma ya visualmente te guía en que hay más cosas pasando, pero el abro hilo ya es una referencia. Como muchas otras cosas que han pasado en la plataforma, el abro hilo se volvió como una costumbre, una cortesía que se le da a las personas para que entiendan que va más información. Así como el hashtag no fue un invento de la plataforma, sino de uno de los usuarios. No sé si sabías esta Sí. Creo que el abro hilo pues va un poco alineado con eso, ¿no? Pero a donde voy es, ¿yo debo hacer algo técnicamente adicional o simplemente ya la plataforma misma lo engancha? No, puedes abrir, es decir, en la creación del tweet puedes escribir y crear el primero y con el signo de más vas añadiendo todos los tweets que quieras, o simplemente si hiciste un tweet, al responderte tú mismo ese tweet, ya abres un hilo adicional. Entiendo. Existen esas dos posibilidades. Bien. Lo digo, es que el podcast de P&M se escucha desde todos los niveles del marketing, desde la universidad hasta la gente que está saliendo, retirándose. Entonces hay que dar todas las instrucciones posibles en algunos casos, y aprovechamos para hacer estos ABCs cuando tenemos la oportunidad, así que había que aprovechar. Por supuesto, no, lo que necesites con mucho gusto. Bueno, Martín, pues hasta aquí llega esta entrevista del podcast con P&M. Le damos las gracias por habernos acompañado hoy aquí. Recuerden a todos quienes estén escuchando que se pueden suscribir al podcast de P&M a través de Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Deezer, iHeartRadio, si no estoy mal también ya está activo allí. Esto en caso de que hayan llegado al video podcast a través del video podcast de Facebook o de YouTube, para que sepan que están todas las plataformas conectadas. Martín, muchas gracias por acompañarnos. Gabriel, mil gracias por la invitación, un placer haber estado acá. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.